¿Cuántas veces has sentido que todo a tu alrededor se derrumba y no entiendes por qué? Tal vez estás viviendo una etapa de confusión, de pérdidas, de preguntas sin respuestas. Pero escucha esto con el corazón. Nada en tu vida es un accidente. Cada dolor, cada retraso, cada silencio tiene un propósito. Dios te dice hoy: cálmate. Estoy haciendo algo que aún no comprendes, pero que te llevará donde necesitas estar. No estás perdiendo el control. Estás siendo guiado. Este no es el final de tu historia. Es el inicio de algo que transformará tu vida para siempre. A veces, lo que más duele no es lo que pasó, sino no entender por qué pasó. Y es ahí donde comienza la batalla más silenciosa de todas, la que ocurre en tu mente cuando te preguntas si de verdad todo tiene sentido. Porque cuando la vida se vuelve confusa, cuando el caos se instala en tu rutina y todo lo que creías firme comienza a tambalearse, lo primero que piensas es: ¿qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Y lo entiendo, he estado ahí. Con el corazón en las manos, los planes rotos y la sensación de estar en una película que no pediste protagonizar. Pero hoy quiero decirte algo que podría cambiar tu manera de ver ese caos que llevas dentro. Nada de lo que te ha pasado es un accidente. Nada. El dolor que hoy sientes, la pérdida que aún no comprendes, los cambios que llegaron sin avisar, todo tiene un propósito mayor. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Dios no desperdicia el sufrimiento. Él lo redime. Hace años, atravesé una temporada que marcó mi vida profundamente. Todo se desordenó al mismo tiempo. Mi economía colapsó. Relaciones importantes se rompieron. Y la seguridad con la que caminaba se convirtió en una nube de incertidumbre. Cada mañana despertaba con el deseo de que todo fuera solo una pesadilla. Pero no lo era. Y lo peor de todo es que por más que oraba, que me esforzaba, que intentaba ponerle sentido a lo que estaba viviendo, el silencio era la única respuesta. Me sentía como si hubiera caído de una montaña y cada intento por levantarme me hundiera más. Lo curioso es que, justo en medio de ese desorden, comencé a notar algo. Pequeñas señales. Personas que llegaban con palabras exactas, momentos de claridad que aparecían entre la oscuridad. Y entonces entendí. Dios no me estaba castigando, me estaba preparando. No estaba en una pérdida, estaba en un proceso. El caos era solo la fase previa a una nueva construcción. Pero para construir algo fuerte, a veces es necesario primero derribar lo débil. Quiero que imagines por un momento que tu vida es una casa, y esa casa fue levantada con lo mejor que tenías en el momento. Creencias, hábitos, decisiones. Pero con el paso del tiempo, esas estructuras comenzaron a debilitarse. Lo que una vez te sostuvo, ahora te limita. Entonces, llega un momento en que Dios, como buen arquitecto, decide remodelar. Pero para hacer espacio a lo nuevo, necesita derribar lo viejo. Y claro, eso duele, porque ver caer lo que construiste con tanto esfuerzo no es fácil. Pero si no lo permite caer, nunca podrás experimentar algo verdaderamente sólido. Hay una historia en la Biblia que siempre me conmueve. Es la historia de Gedeón. Él era un hombre común que se sentía pequeño, insignificante. Israel estaba siendo oprimido, y Gedeón estaba escondido, golpeado por el miedo y la frustración. Pero en medio de ese caos, Dios se le aparece y le dice: guerrero valiente. ¿Puedes imaginarlo? Sentirse inútil, temeroso, y que Dios te llame valiente. En ese momento, Gedeón no lo entendió. No tenía sentido. Pero ahí comenzó el proceso. Dios lo estaba preparando, entrenando, formando. Todo lo que parecía estar en su contra era parte del plan para revelar quién era realmente. Así también pasa contigo. Quizá hoy estás atravesando una temporada donde todo se mueve, donde nada encaja, donde las piezas de tu vida están esparcidas por el suelo.
Pero eso no significa que estás siendo destruido. Significa que estás siendo rediseñado. Que hay una nueva versión de ti que está emergiendo. Una versión más fuerte, más consciente, más conectada con el propósito de Dios para tu vida. Y te lo digo porque sé lo que es sentir que has perdido el rumbo. Sé lo que es ver cómo los planes se rompen uno por uno y pensar que ya no queda nada. Pero aprendí que Dios no se equivoca. Que cuando algo se cae, es porque no podía sostener lo que está por llegar. Que cuando alguien se va, es porque su papel en tu historia ya terminó. Que cuando algo duele, es porque algo dentro de ti está despertando. El caos es la antesala del renacer, y lo único que necesitas hacer es confiar. Confía incluso cuando no entiendas. Confía cuando duela. Confía cuando las cosas parezcan empeorar. Porque esa confianza es el puente entre lo que estás viviendo y lo que Dios está construyendo. Es en la confianza donde comienza la transformación real. Y sé que puede sonar fácil decirlo, pero no lo es. Porque confiar en medio de la tormenta requiere fe. Y la fe no es ignorar lo que te duele. Es elegir creer que ese dolor tiene dirección. Una vez escuché algo que me marcó. Dios no te lleva a lugares de confusión para dejarte ahí. Te lleva para revelarte algo que no habrías visto de otra manera. Y es cierto. En medio de mi proceso, descubrí cosas de mí que no conocía. Fuerzas que estaban dormidas. Capacidades que nunca había usado. Personas que realmente estaban para mí. Y sobre todo, una relación más profunda con Dios. Porque cuando todo falla y solo te queda su voz, es cuando aprendes a escucharla de verdad. Imagina un campo lleno de escombros. A simple vista parece tierra desperdiciada. Pero si miras más de cerca, te das cuenta de que ese lugar está siendo preparado para una nueva siembra. El suelo está siendo removido, limpiado, aireado. Eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora. Está moviendo tu tierra interior, removiendo raíces viejas, sacando lo que ya no sirve, aunque te duela. Porque solo así puede plantar lo nuevo. Y es aquí donde muchas personas se rinden, porque creen que el caos es el final, que el dolor es una señal de fracaso, pero en realidad es justo lo contrario. Es en esa tierra removida donde florecen los milagros. Es en el suelo desgastado donde germinan las nuevas semillas. No es el fin. Es el inicio de una cosecha que aún no puedes imaginar. Por eso hoy quiero decirte algo con toda la certeza de mi alma. No estás perdido. Estás en proceso. No estás quebrado. Estás siendo formado. No estás siendo castigado, estás siendo capacitado. Porque cuando Dios tiene un plan contigo, no te deja cómodo, te estira, te reta, te desarma. Pero nunca para destruirte. Siempre para posicionarte. Hay una versión de ti que solo puede salir a través del fuego. Una fe que solo se construye en el silencio. Una claridad que solo llega después del caos. Y aunque hoy no lo veas, estás más cerca que nunca de ese punto de inflexión. Ese momento donde todo cobra sentido. Donde mirarás atrás y entenderás que cada lágrima, cada espera, cada noche oscura fue necesaria. Porque te estaban llevando a algo mayor. A una vida con propósito, con dirección, con paz. Quiero que te visualices en ese momento. Cuando finalmente entiendes por qué todo pasó como pasó. Cuando ves el rompecabezas completo y te das cuenta de que las piezas sí encajaban. Solo que primero necesitabas confiar en el proceso. ¿Te imaginas la paz que sentirás cuando llegues ahí? Esa paz ya está en camino. Y no porque tú la construyas, sino porque Dios la promete. Pero para llegar ahí, necesitas calmar tu mente. Dejar de pelear con lo que no puedes controlar. Soltar la necesidad de tener todas las respuestas ahora. Porque hay cosas que solo se entienden después de cruzar el valle. No antes. Y eso está bien. Porque Dios no te pide que entiendas, solo que confíes. Así que si hoy estás en medio del caos, si todo a tu alrededor parece derrumbarse, si te sientes confundido,
frustrado o agotado. Cálmate. Respira. Vuelve al centro. Dios está obrando. No lo hace a tu ritmo, lo hace al ritmo perfecto. Cada segundo cuenta. Cada lágrima pesa. Cada oración ha sido escuchada. Y aunque no veas el resultado, ya estás en movimiento hacia Él. Tal vez no lo creas ahora, pero un día mirarás hacia atrás y dirás: gracias Dios por no darme lo que quería y por darme lo que necesitaba. Porque el caos no fue tu final. Fue el terreno sagrado donde Dios comenzó a escribir el capítulo más poderoso de tu historia. Y mientras eso llega, mantente firme. No porque no tengas miedo, sino porque sabes quién te sostiene. Y cuando sabes quién te sostiene, todo lo demás se vuelve más liviano. Las cargas no desaparecen, pero se transforman. Se convierten en impulso, en dirección, en destino. Dios no ha terminado contigo, ni con tu historia. El caos es solo el ruido previo a la melodía, y lo que viene será hermoso. Hay momentos en la vida en los que una puerta que se cierra duele más que una traición. Porque detrás de cada oportunidad que se esfuma, de cada relación que termina, de cada proyecto que no se concreta, se rompe también una parte de nuestras expectativas. Y cuando eso ocurre, lo primero que pensamos es que algo falló, que hicimos algo mal, que Dios nos ha ignorado o simplemente no escuchó nuestras oraciones. Pero hoy quiero hablarte directo al alma. Esa puerta que se cerró no fue un castigo, fue una respuesta. Sí, leíste bien. Una respuesta. Porque no todas las bendiciones llegan con forma de sí. A veces la forma más amorosa que tiene Dios de protegerte es decirte no. Aunque te duela, aunque te frustre, aunque no lo entiendas. Y es en ese momento donde tu fe es probada de verdad. No cuando todo va bien, sino cuando lo que tú querías con todas tus fuerzas no sucede. Recuerdo una etapa en la que puse todo mi corazón en una decisión. Había una oportunidad que parecía perfecta. Todo tenía lógica, el momento, los recursos, las personas. Oré, me preparé y caminé con todo en esa dirección. Pero cuando estaba a punto de concretarse, todo se desmoronó. Como si alguien hubiera cerrado la puerta justo en el momento en que mi mano ya tocaba la perilla. Sentí que me habían arrancado algo, que no solo perdía una oportunidad, sino parte de mi confianza en Dios. ¿Por qué habría permitido que me ilusionara, que me esforzara, para después cerrarlo todo? Pasaron semanas y yo seguía sin comprender. Pero poco a poco comencé a ver detalles que no había notado. Señales que había ignorado por estar tan enfocado en lo que quería. Personas que no eran lo que parecían. Riesgos que no había considerado. Y lo más importante, otras puertas comenzaron a abrirse, de forma inesperada, con una paz que no había sentido antes. Ahí fue cuando entendí. Dios no me estaba quitando algo, me estaba cuidando. A veces, las puertas que más insistes en abrir son las que más necesitas evitar. Porque lo que parece bueno para ti, no siempre es bueno desde la perspectiva del cielo. Y eso requiere humildad. Reconocer que no lo sabes todo, que no tienes el panorama completo, que hay cosas que, aunque te parezcan perfectas, no están alineadas con el propósito que Dios tiene para ti. Quiero que pienses en esto. Imagínate parado frente a una puerta cerrada. Has tocado, has orado, has golpeado con insistencia. Pero nada. Lo único que escuchas es silencio. Y entonces, te das la vuelta, con el corazón pesado. Caminas unos pasos y te das cuenta de que más adelante hay otra puerta abierta. Una que no habías visto porque estabas tan enfocado en la anterior que se te había nublado la vista. Y al entrar por esa nueva puerta, descubres algo que nunca habrías imaginado. Era mucho mejor, más grande, más segura, más tuya. Esa es la clase de cosas que Dios hace. Cierra lo que necesitas soltar, aunque no lo sepas todavía, para abrir lo que está verdaderamente diseñado para ti. Pero para llegar ahí,
Necesitas confiar, aunque duela, aunque no entiendas, aunque sientas que estás perdiendo tiempo o que estás retrocediendo. Porque lo que parece retroceso muchas veces es solo redirección. Hay una historia en la Biblia que refleja esto de forma poderosa. Pablo, uno de los hombres más determinados y comprometidos con su llamado, quiso ir a predicar a Asia. Tenía la pasión, el mensaje, el deseo de hacer el bien. Pero el Espíritu de Dios se lo impidió. ¿Puedes imaginar eso? Tener un plan espiritual, una buena intención, y que Dios te diga no. Pablo no lo entendió en ese momento. Pero más adelante, Dios lo dirigió hacia Macedonia, donde su mensaje tocó vidas que él jamás habría alcanzado si hubiera seguido con su plan original. No era que su idea fuera mala, solo que no era el lugar ni el tiempo. Así pasa contigo también. Tal vez querías que ese trabajo se diera, que esa relación funcionara, que ese proyecto avanzara, pero no ocurrió. Y piensas que algo en ti está mal, pero tal vez no era tu puerta. Tal vez estaba diseñada para otra persona, para otro propósito. Y si tú hubieras entrado, te habrías desviado. Habrías perdido años, energía, paz, no porque fueras incapaz, sino porque Dios ya tenía otro camino preparado. Mejor, más grande, más alineado con quien estás destinado a ser. Déjame decirte algo que aprendí en medio de esas temporadas de puertas cerradas. La voluntad de Dios no siempre se entiende en el presente. A veces necesitas caminar un poco más, vivir un poco más, madurar un poco más. Y luego desde ese nuevo lugar, mirar hacia atrás y darte cuenta de que todo fue perfecto. Que lo que hoy duele, mañana será tu alivio. Que lo que ahora te frustra, será tu mayor protección. Y mientras llega ese momento de claridad, lo único que te sostiene es la fe. La fe de saber que Dios no improvisa, que si algo no se dio, no fue porque Él te olvidó, sino porque te está posicionando para algo mejor. La fe de confiar en el silencio, en el tiempo, en el proceso, porque ahí es donde se forja el carácter, la visión, el llamado. Quiero que te imagines como alguien parado en una estación de tren. Estás esperando una ruta específica, la que tú crees que te llevará a tu destino. Pero ese tren no llega. Lo esperas con paciencia, luego con ansiedad y finalmente con frustración. Hasta que, sin aviso, aparece otro tren, uno que no habías considerado. Y aunque al principio te genera dudas, te subes y a medida que avanzas, te das cuenta de que te está llevando por paisajes que nunca habrías imaginado, a personas que necesitabas conocer, a ti mismo, en una versión que no sabías que existía. Eso hacen las puertas cerradas. No te detienen, te redirigen. Y si estás dispuesto a verlas con otros ojos, descubrirás que no son muros, son filtros. Filtros de propósito, filtros de alineación, filtros de identidad. Una vez conocí a alguien que había estado aferrado a una relación por años. Todo en su interior le decía que debía soltar, pero el miedo, la costumbre y la esperanza lo mantenían ahí. Hasta que un día, sin previo aviso, esa persona lo dejó. Se fue. Cerró la puerta. Y en medio del dolor, él sintió que su mundo se desmoronaba. Pasó meses en silencio, en reconstrucción. Pero durante ese tiempo, comenzó a reencontrarse consigo mismo. Recuperó su energía, sus pasiones, su fe. Y con el tiempo, conoció a alguien que estaba completamente alineado con su nueva versión. Hoy, mirando atrás, solo repite una frase: gracias por haberme dejado. Tal vez hoy estás en ese punto. Agradeciendo una puerta cerrada todavía no tiene sentido, pero llegará el día en que lo harás. Porque si confías, si eliges creer que Dios está en control, verás cómo todo encaja.
Y no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas mantenerte en movimiento. Porque si una puerta se cierra, otra se abrirá. Pero debes estar dispuesto a avanzar, a soltar, a confiar. Porque a veces lo que más retrasa tu bendición no es que Dios no la quiera dar, es que tú sigues esperando que llegue por donde ya se cerró. Hoy quiero invitarte a hacer algo simple, pero poderoso. Piensa en esa puerta que no se abrió, en esa oración que aún no fue respondida, en esa expectativa que no se cumplió. Y en lugar de seguir preguntando, ¿por qué no?, empieza a declarar: gracias, Dios. Porque si no se abrió, es porque algo mejor viene en camino. Siente la diferencia. Porque cuando cambias tu enfoque, cambias tu energía. Y cuando cambias tu energía, te alineas con el cielo. No todo lo que deseas es lo que necesitas. Y Dios lo sabe. Por eso a veces retrasa. Por eso a veces redirige. Por eso a veces dice no. No para castigarte, sino para protegerte, para preservarte, para prepararte. Así que, si estás frente a una puerta cerrada, no entres en pánico, no entres en duda, no entres en queja. Entra en fe. Entra en expectativa. Entra en la certeza de que si Dios cerró esa puerta, es porque está a punto de abrir una que te dejará sin aliento. Una que no esperabas, pero que estaba hecha a tu medida. Cálmate. Respira. No perdiste tiempo. No fracasaste. Estás exactamente donde necesitas estar para ver la gloria de Dios manifestarse. Y cuando lo haga, entenderás que cada no fue una forma divina de decirte: confía en mí. Tengo algo mejor. Porque todas las puertas cerradas no son obstáculos. Son coordenadas. Y Dios sabe exactamente hacia dónde te está guiando. Hay un tipo de dolor que no se grita, que no se ve, que no sangra por fuera, pero que consume por dentro. Es ese vacío que aparece cuando sientes que lo has dado todo, que has orado con el alma, que has suplicado respuestas y solo has recibido silencio. Ese silencio que no se rompe con lágrimas ni con preguntas. Ese silencio que pesa más que las palabras. Es ahí, en ese espacio entre lo que esperas y lo que no llega, donde muchos pierden la fe. Porque el silencio de Dios duele. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu forma de atravesar esa temporada. El silencio de Dios no es su ausencia. Es una parte de su estrategia. A veces confundimos el silencio con abandono. Pero Dios no se va. Él permanece, aunque no hable. Como un padre que guarda silencio mientras su hijo da el primer paso. No porque no le importe, sino porque sabe que hay momentos en los que crecer duele y necesita espacio. Recuerdo una etapa en la que sentí que Dios me había dejado de hablar. Todo estaba oscuro. No había dirección, no había paz, no había respuesta. Me levantaba cada mañana con el corazón lleno de preguntas y me acostaba cada noche con el alma llena de cansancio. No podía entender por qué. Si había estado tan cerca de Él, de pronto parecía estar tan lejos. Me preguntaba, ¿hice algo mal? ¿Será que ya no me escucha? ¿Será que se cansó de mí? Pasé semanas buscando una señal, una palabra, una guía, pero solo recibía el eco del silencio. Y fue en medio de ese silencio donde comencé a ver cosas que antes ignoraba. No porque no estuvieran ahí, sino porque antes el ruido de mis expectativas me había hecho ciego. Descubrí que no era que Dios no estuviera hablando, era que me estaba enseñando a escuchar de otra forma. Porque cuando Él calla, la vida habla, y cuando te callas tú, puedes escuchar lo que realmente importa. El silencio de Dios no es una pausa, es una enseñanza. Hay una historia que me cambió por dentro. La historia de Elías, un hombre de fe, de fuego, de fuerza. Después de una gran victoria espiritual, Elías se esconde en una cueva, cansado, agotado, con miedo. Esperaba una manifestación de Dios como las que había vivido antes: fuego, viento, terremoto.
Pero esta vez Dios no vino de forma estruendosa. Dios llegó en un susurro, en una voz suave y apacible. Y fue allí, en lo sutil, donde Elías se encontró con su presencia. Eso me enseñó que, muchas veces, Dios baja el volumen del mundo para que puedas oír su susurro. En medio del silencio, comencé a notar que Dios no había dejado de moverse, solo que su forma de actuar había cambiado. Ya no hablaba a través de milagros visibles, hablaba a través de mi interior, a través de personas que decían exactamente lo que necesitaba oír, sin saberlo, a través de situaciones que, aunque incómodas, me estaban moldeando, a través de la espera que, aunque larga, me estaba enseñando a soltar el control y rendirme. Quiero que te preguntes algo ahora. ¿Cuántas veces has sentido que Dios guarda silencio justo cuando más lo necesitas? ¿Cuántas veces te has frustrado porque oraste, clamaste, hiciste todo lo que sabías hacer y no pasó nada? Esa sensación de vacío no es rara. De hecho, la mayoría de las personas que han vivido procesos profundos con Dios han pasado por ahí, porque la fe no se forma en los milagros, se forma en el silencio. Es fácil confiar cuando todo fluye, pero el verdadero carácter se revela cuando todo se detiene, cuando no entiendes, pero sigues creyendo, cuando no ve, pero sigues caminando, cuando no escuchas nada, pero eliges no abandonar. Esa es la clase de fe que mueve montañas. No la fe de los resultados, sino la fe de la perseverancia, la que permanece cuando todo lo demás desaparece. Imagina que estás en medio de un bosque denso. No hay señales, no hay luz, no hay caminos claros. Todo parece confuso, pero sabes que debes avanzar. Y entonces empiezas a caminar, guiado solo por la confianza de que en algún momento saldrás al otro lado. Así es como se camina en temporadas de silencio espiritual. A ciegas, pero con el corazón firme. A oscuras, pero con la certeza de que Dios sigue al mando, aunque no diga nada. Hay algo sagrado en aprender a confiar sin evidencias, en amar sin condiciones, en adorar sin necesidad de respuestas. Porque eso transforma no solo tu mente, sino tu espíritu. Te hace fuerte por dentro. Te hace libre de la necesidad de controlar. Y sobre todo, te hace consciente de que no necesitas que Dios te hable todos los días para saber que está contigo. Su presencia no depende de tus emociones. Su fidelidad no se mide por la cantidad de señales que recibes. Recuerdo un día en particular. Estaba solo, agotado, sintiéndome desconectado de todo. Tomé una libreta y empecé a escribir lo que sentía, sin filtros, sin correcciones. Puse sobre el papel todas mis quejas, mi enojo, mis dudas. Pero en medio de ese desahogo, algo cambió. Empecé a escribir palabras que no salían de mi mente, sino de un lugar más profundo. Palabras que no sabía que estaban dentro de mí. Y cuando terminé de escribir, me di cuenta. Esa había sido mi oración más honesta. Y en ese instante, sentí una paz que no venía de ninguna parte externa. Era como si Dios me dijera sin decir nada: estoy aquí, siempre estuve. Dios no necesita hablar en cada momento para demostrar que te ama. Su amor es tan profundo que puede permanecer en silencio y aún así abrazarte. Hay abrazos que no se oyen, pero que se sienten. Hay respuestas que no se dicen, pero que se revelan con el tiempo. Y hay momentos en los que no necesitas más información, sino más confianza. Tal vez estás en esa temporada ahora mismo, esperando que Dios te diga qué hacer, hacia dónde ir, cómo resolver lo que te agobia. Y en lugar de una respuesta clara, solo encuentras silencio. Te entiendo. Pero hoy quiero invitarte a que veas ese silencio como un espacio sagrado, como un terreno fértil donde tu fe está echando raíces más profundas. No estás estancado, estás echando raíces. Como cuando una semilla es plantada. Por semanas no se ve nada en la superficie. Podrías pensar que no hay vida, pero bajo tierra, esa semilla está activándose, expandiéndose.
preparando su estructura. El silencio de Dios es como esa tierra, oscura, silenciosa, pero llena de propósito. Y llegará el momento en que brotarás, en que lo que ahora no entiendes se convertirá en testimonio, en que lo que hoy parece abandono se revelará como protección. Porque el silencio no es la ausencia de Dios, es su manera de trabajar en lo invisible. Es su estrategia para llevarte más allá de lo que tú mismo esperabas. Quiero invitarte a cambiar tu pregunta. En lugar de seguir diciendo, ¿por qué Dios no me habla?, empieza a decir, ¿qué quiere enseñarme en este silencio? Y observa tu interior, tu entorno, las cosas que están cambiando, aunque tú no lo notes. Porque a veces, lo que Dios está haciendo no es darte una respuesta, sino transformarte para que estés listo para recibirla. La transformación más profunda ocurre en los momentos en que no sientes nada, porque ahí estás aprendiendo a vivir por convicción, no por emoción. Estás aprendiendo a caminar por fe, no por vista. Estás descubriendo que la fe no necesita aplausos, ni luces, ni palabras. Solo necesita una decisión diaria, seguir adelante aunque sea en silencio. Así que si hoy estás en ese lugar silencioso, si parece que el cielo está cerrado, si te preguntas si aún estás siendo escuchado, cálmate. No estás solo, no estás abandonado. Estás en la escuela de la fe. Y lo que aprendas aquí te sostendrá en las próximas etapas de tu vida, porque este silencio no es vacío, es preparación, es formación, es profundidad. Y cuando llegue el momento, lo sabrás. No porque una voz del cielo lo diga, sino porque tu espíritu lo sentirá. Habrá paz donde antes había ansiedad. Habrá claridad donde antes había confusión. Y comprenderás que el silencio también habla, que Dios también responde cuando calla, y que su amor no se mide por lo que dice, sino por lo que hace, incluso en lo invisible. Este silencio también pasará, pero no te dejará igual. Te dejará más fuerte, más sabio, más sensible a su voz y más seguro de que, incluso cuando no lo sientes, Él está más cerca de lo que imaginas. Hay relaciones que llegan como un viento fresco en medio del desierto. Personas que aparecen justo cuando más las necesitas, cuando tu alma se está cayendo a pedazos, y que parecen ser la respuesta a tus oraciones. También hay relaciones que duelen, que parten sin despedirse, que se alejan sin explicación, dejándote con una mezcla de vacío y preguntas. Y entre esos dos extremos, pasamos gran parte de nuestra vida tratando de entender por qué algunas personas nos marcan para bien, otras para mal, y muchas simplemente se van sin darnos la oportunidad de cerrar ese ciclo. Hoy quiero hablarte desde ese lugar donde nacen las preguntas más duras. Porque cuando alguien entra a tu vida con fuerza y luego se va con silencio, cuesta no sentir que todo fue una pérdida. Pero hay algo que debes grabar en tu alma. Cada persona que llega o se va tiene un propósito. No estás aquí por casualidad, y tampoco lo están ellos. Nadie llega a tu historia por accidente. Durante un tiempo me aferré con todo a ciertas personas que sentía esenciales en mi vida. Amigos, parejas, mentores. Sentía que sin ellos me faltaría algo, como si no pudiera continuar. Pero con los años fui entendiendo algo. Hay personas que vienen a tu vida a cumplir una función muy específica. Son como trenes que te llevan un tramo del camino, pero que no están diseñados para acompañarte hasta el destino final. Y cuando llega el momento de bajarse, no es rechazo, no es castigo, es parte del diseño. Algunas personas llegan para mostrarte quién puedes llegar a ser, otras para enseñarte quién no quieres ser. Algunas te impulsan, otras te frenan, algunas te elevan, otras te prueban. Pero todas, absolutamente todas, te revelan algo. Y cuando eres capaz de mirar tu historia desde esa perspectiva, dejas de sufrir por lo que se fue y empiezas a agradecer por lo que dejó. Recuerdo una relación que, en su momento, creí irrompible. Compartíamos sueños, luchas, momentos de fe. Pensé que sería alguien para toda la vida.
Pero un día, sin conflicto, sin drama, simplemente comenzó a apagarse. Y al principio dolió. Me preguntaba si había hecho algo mal, si había podido hacer algo diferente, hasta que entendí que esa persona ya había cumplido su papel en mi vida. No porque fuera insuficiente, sino porque su temporada había terminado. Y cuando acepté eso, pude soltar con paz. Hay encuentros que no son permanentes, pero sí eternamente significativos. Personas que aparecen en los momentos justos para darte una palabra, una dirección, una sacudida, y luego siguen su camino. El error está en pensar que el valor de alguien se mide por cuánto tiempo se queda. Pero Dios no trabaja con calendarios humanos. Él trabaja con propósitos. Mira tu vida por un momento. Piensa en esa persona que marcó tu infancia, aunque hoy ya no esté. En ese amigo que te sostuvo cuando nadie más lo hizo. En ese maestro que vio en ti lo que tú no veías. En ese amor que te rompió el corazón, pero que también te despertó a una nueva versión de ti. ¿De verdad crees que todo eso fue casualidad? No lo fue. Fue intención divina. Y también están aquellos que parecían prometer mucho, pero dejaron poco. Aquellos que te decepcionaron, que te traicionaron, que te hicieron daño. No fueron errores. Fueron espejos. Mostraron partes de ti que necesitaban sanar. Te confrontaron con límites que no habías puesto, con heridas que seguían abiertas, con patrones que debías romper. Y si decides verlos así, ya no los cargarás con resentimiento. Los liberarás con sabiduría. Una vez escuché a alguien decir, hay personas que llegan como bendición y otras como lección. Y ambas son necesarias, porque crecer también implica perder. Madurar también implica dejar ir. Y muchas veces, el mayor acto de amor que puedes hacer por ti mismo es aceptar que alguien cumplió su ciclo y no retenerlo por miedo a estar solo. En la Biblia hay una historia que ilustra esto de forma poderosa. La relación entre Pablo y Bernabé. Dos hombres que caminaron juntos, predicaron juntos, fueron perseguidos juntos. Pero llegó un momento en el que sus caminos se separaron. No por falta de fe, ni por odio, sino porque cada uno debía seguir una ruta distinta. Y tras esa separación, Dios multiplicó el alcance de ambos. Lo que parecía una pérdida fue, en realidad, una expansión. Así ocurre también en tu vida. Hay separaciones que duelen, pero que abren nuevos horizontes. Hay adioses que parecen fríos, pero que preparan espacio para nuevas conexiones. Y cuando te aferras a lo que ya no está alineado con tu propósito, te detienes, te desvías, te agotas. Por eso Dios, en su amor, a veces permite que ciertas personas se alejen. No porque no te ame, sino porque sabe que necesitas avanzar. No todo el mundo tiene la capacidad de acompañarte a donde Dios te está llevando. Algunos solo están preparados para verte en tu versión anterior. Pero tú estás cambiando. Estás siendo transformado. Y no todos tienen la visión o el corazón para sostenerte en esta nueva etapa. Y está bien, porque Dios no te dejará solo. Puede que personas se vayan, pero su presencia permanece. Puede que amigos se distancien, pero su plan avanza. Hay conexiones que fueron divinas por un tiempo, pero que si insistes en alargarlas, se vuelven cadenas. Relaciones que fueron apoyo, pero que si se fuerzan, terminan en dependencia. Personas que te ayudaron a sanar una etapa, pero que no pueden acompañarte en tu siguiente nivel. Por eso es tan importante discernir no solo quién entra, sino también cuándo es momento de soltar. Y no siempre tendrás respuestas claras. A veces la gente se va sin una despedida. A veces los vínculos se enfrían sin una razón. Y eso puede hacerte sentir rechazado, reemplazado, olvidado. Pero quiero que entiendas esto con todo tu corazón. Nadie puede alejar de tu vida lo que Dios determinó que debía quedarse. Y nadie puede quedarse más allá del tiempo que Dios designó. Eso cambia todo. Porque en lugar de retener, sueltas. En lugar de exigir, aceptas. En lugar de perseguir lo que se va,
te enfocas en lo que permanece y comienzas a vivir desde la libertad, no desde la necesidad, desde el amor, no desde el apego. Porque ahora sabes que cada vínculo trae un propósito, y cuando ese propósito se cumple, puedes soltar sin perder. Y en ese soltar, creces, te expandes, te descubres, y Dios comienza a acercarte nuevas personas. Algunas llegan como promesa, otras como compañía. Algunas te desafían, otras te abrazan, pero todas te encuentran más consciente, más fuerte, más listo para recibir con madurez lo que antes solo sabías idealizar. No cierres tu corazón por lo que se rompió. Ábrelo con más sabiduría, con más discernimiento, porque vendrán nuevas conexiones, relaciones que te edifiquen, alianzas que te eleven. Vínculos donde el amor no te cueste tu paz. Pero para que eso llegue necesitas liberar lo que ya no te sostiene. Cada persona que cruzó tu camino dejó una huella. Y tú también dejaste algo en ellos. Tal vez no lo veas. Tal vez nunca te lo digan. Pero los hilos invisibles del propósito de Dios siempre conectan más de lo que imaginamos. Nada se desperdicia. Nada se pierde. Todo se transforma. Y ahora, mientras miras hacia adelante, pregúntate, ¿a quién debo liberar? ¿Qué relación estoy sosteniendo por miedo, por culpa, por costumbre? Y hazlo con amor, sin rabia, sin necesidad de cerrar con palabras. A veces la sanidad viene en el silencio, en el acto valiente de soltar lo que ya no está alineado con tu llamado. Dios no permite que se rompa lo que está construido sobre su propósito. Si algo se quiebra, si alguien se va, si algo cambia, confía. Hay una razón, hay un aprendizaje, hay una bendición futura que aún no puedes ver, pero llegará. No todo el mundo puede quedarse, pero todo el mundo aporta. Así que agradece. Agradece por quien estuvo, por quien aún está y por quien está por venir. Porque en cada encuentro, en cada separación, en cada vínculo, Dios también está hablando. Hay días en los que todo parece estar en pausa. Tienes los sueños, la preparación, el corazón dispuesto, pero nada se mueve. Y cuanto más lo deseas, más se estanca. Miras a tu alrededor y ves a otros avanzar, crecer, construir, mientras tú sigues esperando. Y en lo profundo, aunque no lo digas en voz alta, comienza a caerte una duda silenciosa. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Pero la verdad es esta: los retrasos no son castigos, son ajustes divinos, son alineaciones invisibles, son parte del proceso. Muchas veces pensamos que, si algo no sucede rápido, es porque algo anda mal, pero no todo lo que tarda está roto. Algunas cosas tardan porque están siendo perfeccionadas. Dios no solo quiere darte lo que pediste, también quiere prepararte para sostenerlo. Porque un regalo recibido antes de tiempo se convierte en carga, pero cuando llega en el momento exacto, se convierte en bendición. Hay una ansiedad muy común en quienes están a punto de recibir algo grande: la impaciencia. Esa necesidad urgente de que las cosas sucedan ya, de que la promesa se cumpla sin demora, de que el sueño se materialice ahora mismo. Pero lo que no siempre entendemos es que Dios no trabaja con prisa, trabaja con precisión. Y su precisión siempre está ligada a una verdad que muchas veces ignoramos. No se trata solo del destino, se trata también de tu preparación interna para llegar a él. Hubo una temporada en mi vida donde sentía que todo estaba listo. Ya había hecho mi parte, ya me había formado, ya había obedecido. Pero nada avanzaba. Los proyectos estaban detenidos. Las puertas cerradas. Y en lugar de señales, lo único que había era un eco constante: espera. Al principio lo tomé como un castigo, como si Dios me estuviera poniendo a prueba. Pero con el tiempo entendí algo que cambió por completo mi perspectiva. No era una prueba, era una protección. No era que Dios quisiera que sufriera, era que me estaba alineando.
Estaba ajustando detalles que yo no podía ver. Estaba limpiando escenarios que aún no estaban listos. Estaba sacando personas que no debían llegar conmigo al siguiente nivel. Y cuando vi todo eso con los ojos del alma, la espera dejó de ser una cárcel. Se convirtió en preparación. El mundo te enseña que llegar rápido es mejor, que el éxito es velocidad, que quien más corre, más gana. Pero el reino de Dios no se mueve por urgencias, se mueve por propósito. Y hay cosas que si llegaran ahora, en lugar de elevarte, te aplastarían. Porque no todo lo que brilla es tuyo, y no todo lo que parece bendición lo es. El tiempo de Dios no es lineal como el nuestro. Él ve lo que tú no ves. Escucha conversaciones que tú no oyes. Conoce intenciones que tú no imaginas. Por eso a veces frena, no porque no pueda darte lo que anhelas, sino porque no quiere que lo recibas a medias. Él quiere dártelo completo, maduro, seguro. Uno de los momentos más dolorosos que viví fue ver cómo algo que llevaba años construyendo simplemente no se concretaba. Había invertido tiempo, esfuerzo, fe, pero el resultado no llegaba. Y cada día sin avance era una punzada más. Hasta que una noche, en medio de una oración sincera, sentí una claridad dentro de mí. No te lo estoy negando, te lo estoy puliendo. Y fue ahí donde todo cambió. Porque cuando entiendes que Dios no te está ignorando, sino que está perfeccionando, el alma encuentra reposo. La historia de Abraham me recuerda esto constantemente. Dios le dio una promesa. Sería padre de multitudes. Pero pasaron años, muchos años, antes de que esa promesa se hiciera realidad. Y en ese tiempo de espera, Abraham fue probado. Su fe fue moldeada, su carácter afinado. Y cuando por fin llegó Isaac, ya no era el mismo hombre. Era alguien capaz de valorar, sostener y obedecer en niveles que antes no conocía. La espera lo transformó. La promesa llegó, sí, pero no solo cambió su historia. También cambió quién era él por dentro. A veces pedimos algo con tanta insistencia que no nos damos cuenta que aún no estamos listos para recibirlo. Y Dios, en su sabiduría, en lugar de decirte sí, cuando aún no puedes sostenerlo, te dice, espera, todavía no. Porque no quiere darte algo que se convierta en tu caída, quiere entregarte algo que te eleve. Cuando una flecha es disparada, primero tiene que ser estirada hacia atrás. Cuanto más se estira, más fuerza tendrá al avanzar. Así también es tu vida. Esa sensación de estar retrocediendo no es fracaso, es tensión previa al impulso. Cada día de espera, cada oración aparentemente sin respuesta, cada intento que no se concreta, todo está generando fuerza. Y cuando sea el momento, avanzarás con más poder de lo que imaginaste. A veces Dios detiene cosas no por ti, sino por lo que te rodea. Porque hay ambientes que aún no están listos. Porque hay personas que aún deben salir. Porque hay detalles que, si no se afinan ahora, pueden sabotear lo que viene. Y eso no lo ves de inmediato. Lo ves después, cuando ya con distancia, entiendes que si hubiese llegado antes, habrías destruido con tus propias manos lo que tanto pediste. El retraso no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Y todo lo que se invierte en el proceso se recoge en la manifestación. Pero tienes que resistir la presión del ya. Tienes que fortalecer tu fe más allá del reloj. Porque no se trata de cuándo, se trata de cómo llegas a ese cuándo. De si llegas roto por dentro o fortalecido por dentro. De si llegas por tu impulso o por dirección divina. Hay algo muy liberador en soltar la obsesión por el tiempo. Cuando dejas de mirar el reloj y comienzas a mirar el proceso, todo cambia. Porque entonces entiendes que no estás detenido, estás siendo formado. No estás en pausa, estás en preparación. Y ese cambio de enfoque te devuelve el control interior. Ya no estás esperando desde la ansiedad, estás esperando desde la fe. He conocido personas que se desesperaron tanto por recibir su promesa que se adelantaron a los tiempos.
forzaron puertas, manipularon resultados, aceleraron procesos. Y aunque al principio parecía que todo salía bien, con el tiempo todo se vino abajo, porque no era el momento, porque el corazón aún no estaba listo, porque la bendición se convirtió en carga, y ahí aprendieron lo que Dios intentó enseñarles en la espera. Hay cosas que si no llegan cuando deben, no son bendición, son peso. Lo más difícil de aceptar es que Dios tiene razones que no siempre va a explicarte. Pero esa es precisamente la base de la fe. Creer sin ver, confiar sin entender. Y ese tipo de fe no se construye en la velocidad. Se construye en la lentitud. En los días donde parece que nada pasa, pero en lo invisible todo está siendo alineado. Tu historia no está estancada. Está siendo pulida. Y lo que viene no será un resultado común. Será algo tan bien armado, tan perfectamente sincronizado, que entenderás por qué todo lo anterior tuvo que esperar. Y entonces agradecerás no solo por lo que recibiste, sino por el tiempo exacto en que llegó. Porque si hubiera sido antes, habrías colapsado. Pero ahora, estás listo. Dios no tarda. Dios prepara. Y mientras lo hace, también te está enseñando a confiar, a soltar, a vivir desde la certeza de que, aunque no veas movimiento, sí hay propósito. Aunque no veas resultados, sí hay progreso. Aunque no tengas respuestas, sí hay dirección. Esa promesa que no ha llegado, no está perdida, está en camino. Y no llegará ni antes, ni después. Llegará en el instante exacto en que estés listo para vivirla sin miedo, sin dependencia, sin sabotaje. Y cuando lo haga, sabrás que no fue casualidad. Fue diseño. Fue amor. No todo lo que tarda duele. A veces lo que tarda te salva. Y si aprendes a honrar el tiempo de Dios, comenzarás a ver que cada día de espera fue un ladrillo más en la construcción de tu destino. No fue castigo. Fue precisión. Fue estrategia. Fue favor disfrazado de silencio. Lo que hoy parece retraso, mañana será el motivo por el cual diste gracias. Porque entenderás que Dios no quería que llegaras rápido. Quería que llegaras listo. Hay momentos en los que el dolor llega sin previo aviso, como un viento helado que te deja sin aliento. Te sacude, te rompe esquemas y se instala como ese huésped indeseado que parece no tener intención de marcharse. Cuando todo se vuelve incómodo, cuando lo que era seguro empieza a tambalearse, la mente tiende a pensar que algo está saliendo mal. Pero hay una verdad que a muchos les cuesta aceptar. El dolor no siempre viene a destruirte. Muchas veces viene a despertarte. La comodidad puede ser uno de los lugares más peligrosos para el alma, porque en ella se esconde el adormecimiento. Te acostumbras a lo que ya no te nutre. Toleras lo que te roba paz. Prolongas lo que sabes que deberías haber soltado. Pero entonces, el dolor aparece como ese mensajero silencioso que viene a hacer limpieza. Porque donde hay comodidad prolongada sin propósito, también hay estancamiento. Durante mucho tiempo toleré ciertas dinámicas que me estaban apagando por dentro. Lo sabía, lo sentía, pero no me movía. Decía frases como, ya cambiará, o no está tan mal. Me aferraba a la idea de que era solo una etapa, hasta que el dolor irrumpió sin pedir permiso. Se llevó la estabilidad, los planes, la rutina. Y entonces lo vi con claridad. No estaba perdiendo, estaba siendo liberado. Dios permite ciertos dolores no porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que sin ellos seguirías aferrado a lo que te limita. Te sacude no para castigarte, sino para sanarte. Y aunque no lo parezca al principio, ese tipo de dolor es un acto de misericordia. Hay verdades que solo se revelan cuando todo lo demás se derrumba. La historia de Job ilustra esto de forma profunda. Era un hombre justo, con familia, salud, riquezas. Pero en un instante, todo le fue quitado. Y en medio del polvo y la pérdida, no solo descubrió la profundidad de su fe, también descubrió una versión de Dios que no conocía.
Job dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Ese tipo de visión no nace en la abundancia, nace en el quebranto. Porque cuando todo sobra, es fácil perder de vista lo esencial. El dolor tiene esa capacidad extraña de hacerte mirar hacia adentro. Cuando todo afuera se rompe, no queda más remedio que enfrentar lo que llevas dentro. Miedos que habías callado, heridas que habías cubierto con rutina, anhelos que habías enterrado. Todo eso resurge, no como castigo, sino como oportunidad, porque no se puede sanar lo que no se ve, y no se ve lo que no duele. Muchos de los cambios más importantes en la vida comienzan con una incomodidad profunda. Esa sensación de que algo ya no encaja, de que lo que antes te servía ahora te limita. Y si insistes en quedarte, Dios permite que el lugar cómodo se vuelva estrecho, que lo que antes te protegía ahora te incomode, no porque quiera herirte, sino porque quiere empujarte hacia tu verdadero diseño. El fuego no destruye el oro, lo purifica. Y esa es una de las formas más sagradas en las que Dios trabaja con el alma. Te coloca en escenarios donde no tienes más opción que soltar, crecer, madurar. Donde dejas de buscar culpables y comienzas a hacerte preguntas distintas. Preguntas que nacen no desde la queja, sino desde el deseo profundo de entender lo que Dios está haciendo contigo. En esos momentos, algo cambia. Ya no te desesperas buscando salir rápido del proceso. Empiezas a preguntar: ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué parte de mí necesita ser confrontada? ¿Qué había dejado de ver? Y es ahí cuando el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Un maestro incómodo, sí, pero sabio. He visto cómo personas que pasaron por temporadas de dolor profundo emergen con una claridad que no se compra con años de calma. Personas que, después de haberlo perdido todo, descubren que aquello de lo que más dependían era precisamente lo que más los alejaba de su propósito. Y entonces el dolor se convierte en la puerta de acceso a un nuevo nivel de libertad. Porque hay cosas que no sueltas hasta que duelen. Hay caminos que no abandonas hasta que tropiezas. Hay relaciones que no terminas hasta que hieren. No porque seas débil, sino porque estabas dormido. Y el dolor vino a despertarte, a recordarte que fuiste creado para más. Una vida de propósito no siempre comienza en la luz. Muchas veces nace en la oscuridad. En ese punto donde ya no entiendes nada, pero sientes que algo dentro de ti se está reconfigurando. En ese punto donde, aunque duele, sabes que es necesario. Que seguir como estabas ya no era opción. Y que, de alguna manera, estás siendo limpiado de todo lo que no eras tú. Y cuando esa limpieza termina, algo en ti queda más ligero. Ya no cargas con tanto. Ya no toleras lo que antes te drenaba. Ya no aceptas lo que antes justificabas. Porque el dolor, cuando es atravesado con fe, te deja una herida, pero también una visión nueva. Y es esa visión la que cambia tu camino. No necesitas entender cada lágrima. Solo necesitas confiar en que no hay dolor sin propósito cuando estás en manos de Dios. Él no desperdicia nada. Ni siquiera los momentos donde pensaste que no lo lograrías. Ni siquiera los vacíos que aún no sabes cómo llenar. Todo será usado. Todo será transformado. Todo será redimido. Y al final, lo que parecía una pérdida será una puerta. Lo que dolió será un filtro. Y lo que creíste que te destruyó habrá sido lo que más te construyó. Hay momentos que preferirías borrar. Palabras que desearías no haber dicho. Decisiones que aún pesan. Fracasos que te siguen como una sombra silenciosa. A veces, lo vivido se siente como una carga más que como una lección. Como si ciertos capítulos de tu historia no tuvieran valor, solo vergüenza o dolor. Pero lo que parece un error desde tus ojos, Dios lo ve como parte del plan. Nada de lo que viviste fue en vano. Todo tiene propósito, incluso lo que aún no entiendes. No hay experiencia desperdiciada cuando estás siendo moldeado por las manos del Creador.
Incluso los errores más grandes, los desvíos más duros, las temporadas más oscuras, serán utilizados. Porque cada parte de tu historia está conectada con algo mayor. No eres el resultado de tus caídas. Eres el fruto de lo que decidiste hacer después de levantarte. He aprendido que muchas veces las respuestas que buscas no están en el futuro, sino en tu propio pasado. No para que te quedes atrapado ahí, sino para que veas lo que Dios ya hizo contigo. Las veces que pensaste que no saldrías y saliste. Las etapas donde todo se quebró y aún así seguiste caminando. Los vínculos que se rompieron, los caminos que terminaron, las pérdidas que dolieron. Y aún así aquí estás. No estás donde estás por casualidad. Estás porque hay una historia viva en ti que ha sido tejida con hilos invisibles de gracia, de redención, de dirección. Cada lágrima sembró algo. Cada silencio preparó terreno. Cada cicatriz se convirtió en señal de territorio superado. Hay cosas que solo tú puedes decir porque las viviste. Heridas que se convirtieron en sabiduría. Tropiezos que se volvieron sensibilidad. Caídas que te enseñaron a mirar con humildad a quienes hoy también caen. Esa es tu riqueza. Esa es tu plataforma. Dios no necesita que niegues tu pasado. Necesita que lo entregues para transformarlo. No eres lo que perdiste. Eres lo que aprendiste. Y si decides ver tu historia con los ojos del propósito, entonces lo que dolió cobrará sentido. Porque todo, absolutamente todo, está siendo usado para llevarte al lugar donde tienes que estar. Y cuando ese propósito se active por completo, entenderás que incluso los momentos más difíciles fueron semillas que ahora darán fruto. No hay nada roto que Dios no pueda redimir. No hay historia que no pueda ser usada para sanar a otros. Y no hay parte de ti que no tenga valor cuando decides caminar en fe. La vida no ha sido perfecta, pero sigue siendo útil. Y mientras tengas aliento, hay propósito latiendo dentro de ti. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con rendición. Momentos en los que la mente ya no puede dar más vueltas, en los que entender el por qué deja de ser suficiente y lo único que realmente alivia es descansar. No en las circunstancias, no en la lógica. Descansar en Dios, porque llega un punto en el que te das cuenta de que tu paz no vendrá cuando todo encaje, sino cuando dejes de pelear por controlar lo que no te corresponde. Buscar explicaciones puede desgastarte más que el problema en sí. A veces, cuanto más intentas entender, más te enredas. Hay situaciones que simplemente no tienen sentido humano. Caminos que no siguen una lógica lineal. Procesos que no explican sus pasos hasta que se completan. Y cuando te enfrentas a eso, tienes dos opciones: seguir luchando con la mente o rendirte desde el alma. Confiar no significa que renuncies a pensar. Significa que eliges dejar espacio para lo que va más allá de tu comprensión. Significa que reconoces que hay una voluntad superior, una sabiduría eterna que ve más lejos que tú. Significa que, aunque no veas todo el camino, decides avanzar con calma, sabiendo que Dios no necesita que lo entiendas para actuar a tu favor. He tenido temporadas donde nada tenía sentido. Todo lo que me rodeaba gritaba confusión. Las puertas no se abrían, las señales no aparecían, el ruido interno era insoportable. En ese punto, me di cuenta de que mi mayor error había sido intentar controlar el resultado desde la mente. Había depositado mi paz en la comprensión, no en la confianza. Y mientras más quería entender, más ansiedad generaba. Hasta que solté. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque me cansé de vivir desde el miedo. Y fue entonces cuando llegó la paz. No la que viene de las soluciones, sino la que nace del descanso interno. Cuando pones tu confianza en Dios, no eliminas los problemas, pero sí recuperas el control de tu alma. El caos puede seguir afuera, pero ya no entra. La tormenta puede gritar, pero tú caminas en silencio, porque tu estabilidad ya no depende de lo visible, sino de lo eterno.
No necesitas tenerlo todo claro para estar en paz. Solo necesitas saber en quién estás descansando. Y cuando sabes que estás en las manos correctas, incluso el silencio se vuelve compañía. Incluso la espera se vuelve ligera. Incluso el dolor se vuelve pasajero. La verdadera paz no es la ausencia de preguntas, es la presencia de confianza. Y esa paz, la que viene de Dios, es la que nada ni nadie podrá quitarte. Has recorrido caminos que pocos conocen. Has callado dolores que nadie imagina. Has sobrevivido días en los que solo tú sabes cuánto te costó seguir. Y aún así aquí estás. No por suerte, no por casualidad, sino porque Dios te ha sostenido. Incluso cuando pensaste que estabas solo. Todo lo que viviste, todo lo que perdiste, todo lo que esperaste, tenía una razón. Y aunque no siempre lo entiendas, Él nunca dejó de trabajar en tu historia. Ahora lo sabes. Lo que parecía caos era preparación. Las puertas que se cerraron no fueron rechazo, fueron protección. El silencio que te desgastaba era un lenguaje divino que te moldeaba desde dentro. Las personas que se fueron cumplieron su ciclo. El retraso no fue castigo, fue precisión. El dolor no llegó para destruirte, llegó para mostrarte lo que tu comodidad ya no te permitía ver. Y todo, absolutamente todo, tenía propósito. Incluso aquello que no hubieras elegido. La paz que buscabas no estaba en la lógica, estaba en la confianza. Y hoy, mientras respiras más tranquilo, algo dentro de ti cambia. Porque entendiste que no estás perdido, estás siendo guiado. Que no estás a la deriva, estás en proceso, que tu historia no se quedó atrás. Se está escribiendo ahora. Cada paso que diste, cada decisión, cada lágrima, no fue en vano. Todo ha sido parte del diseño que Dios tejió en silencio, a tu favor. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar un poco más. A veces, el mayor acto de fe no es avanzar con fuerza, sino detenerte con humildad. Respirar profundo. Volver a ese centro donde reconoces que no estás solo, que no tienes que cargar con todo, que Dios va contigo, incluso cuando no sientas sus pasos. Él no necesita explicarte cada detalle para demostrarte que te ama. Lo demuestra sosteniéndote. Y si hoy estás aquí, es porque te ha sostenido. Desde hoy, el dolor no será tu límite, será tu impulso. La espera no será pérdida, será entrenamiento. El silencio no será vacío, será preparación. Y tu pasado no será condena, será testimonio. Estás más cerca de lo que crees, no porque todo se haya resuelto, sino porque ya no necesitas resolverlo todo para tener paz. Ya entendiste que lo importante no es el ritmo, sino la dirección. Y Dios ya ha trazado el camino. Solo respira, cálmate. Estás exactamente donde debes estar. Y lo que viene no será una repetición del pasado, será algo nuevo, algo que tus heridas no impedirán, algo que tu fe atraerá. Porque cuando entiendes que todo pasa por una razón, ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿qué está haciendo Dios en mí a través de esto? Y ahí comienza el verdadero cambio. Muchas gracias.